Ahora sí. ¿Ya me escuchan bien los que estamos aquí conectados? Muy bien, pues gracias a Dios. Buenos días. Bueno, pues vamos a orar, vamos a pedir a Dios que guíe este tiempo, esta plática que hoy Dios va a compartir en nuestro corazón. Y bueno, pues vamos a pedirle a Dios que realmente abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder entender lo que hoy Dios quiere hablar a cada uno de nuestros corazones. Padre hermoso, te damos muchísimas gracias, verdaderamente gracias te damos por este tiempo que tú nos das. Gracias por este espacio, gracias por el Zoom, Dios, gracias por este lugar que nos ha abierto las puertas para poder compartir tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios, por todos los que están presentes y por los que están conectados. Y te pedimos, Señor, que pues tú guíes esta plática, esta enseñanza que tú tienes hoy para con nosotros. Habla a nuestro corazón y haznos ver claramente, Dios, lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, pues ahora sí que esta mañana quería compartirte algo que a veces perdemos de vista lo que Dios hace, o los planes o los proyectos que Dios muestra a cada uno de nosotros, y no nomás en cada uno de nosotros, sino también el proyecto que Dios muestra a toda la eternidad. Entonces, cuando nos ponemos a leer la palabra de Dios, a veces decimos, bueno, es que es una historia, y como historia, pues no tiene por qué o pensar que también nos va a tocar a nosotros, ¿no? Es decir, Dios nos lo deja como una historia, pero también nos hace ver claramente lo que Él va a hacer. Entonces, recuerda que hay algo muy importante. Dios a sus hijos, a los que hemos creído, realmente nunca nos va a ocultar lo que va a suceder más adelante. ¿Quién conoce el futuro? Solamente Dios conoce el futuro. ¿Por qué? Porque no hay nadie que conozca el futuro, solamente Dios. Entonces, hoy quiero relatarte un principio que está en la palabra, pero es algo que podemos entender y lo que puede llegar a suceder, o mejor dicho, lo que va a suceder en el mundo cuando Jesucristo regrese. Escuchamos siempre hablar de un juicio, o hablamos del juicio, o que Dios va a traer un juicio. Dios puede traer un juicio a un pueblo, a una nación, sin ningún problema. ¿Por qué razón? Porque Él sabe lo que está haciendo. Así como lo hizo con Sodoma y Gomorra, así como lo hizo cuando lo del arca de Noé, que fueron juicios que Dios trajo en ese momento. Ahora voy a relatarte algo que Dios nos hace ver lo que sucedió cuando José, ahora sí que los que hemos leído la palabra, nos damos cuenta de que José era José el soñador, hijo de Jacobo. Se puede decir que era la tribu, podemos decir la raza que Dios estaba formando. ¿Para qué? Estaba formando un pueblo judío, para que ellos sean los que predicaran el evangelio. Es decir, a ellos realmente se les está dando ese privilegio, esa estafeta en ese momento para compartir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios empieza primero con la vida de Abraham, el padre de la fe. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, viene la promesa. Luego Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob tiene 12 hijos y de ahí sale José, que era, se podríamos decir que el penúltimo de los 12 hijos de José, de Jacob. Y en ese momento recordemos que Jacob realmente amaba mucho a José. Realmente era un niño que tenía el principio de la palabra, conocía perfectamente lo que el padre le había enseñado y lo que el abuelo le había enseñado. ¿Y qué hace? Dios, ¿qué hace? Porque los hermanos querían matarlo, querían realmente deshacerse de él. ¿Por qué? Le tenían envidia. Pero Dios lo que hace, permite que los hermanos vendan a José a unos, ahora sí que ismaelitas. ¿Y dónde llega José? Llega a Egipto. ¿Cómo llega? Siendo esclavo. Entonces Dios lo pone como esclavo, pero porque Dios tiene un proyecto, porque Dios sabía lo que venía adelante. José no entendía lo que estaba pasando. ¿Qué sucede? Nos damos cuenta a la historia, nos damos cuenta de que Dios usó a José para luego llegar a ser el segundo después de Faraón, cuando hubo una hambruna en la tierra, cuando realmente Dios le hace ver a José que iba a haber 7 años de prosperidad, pero también iba a haber 7 años de hambruna. Iba a ser tan grande la hambruna que si el pueblo, ahora sí que los 70 familiares, que eran 70 realmente, entre Jacob, sus hijos, sus esposas y sus nietos, realmente era un pequeño pueblo. Y si ellos hubieran padecido esa hambruna, quiero decirte que hubieran muerto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios puso a José segundo después de Faraón. ¿Para qué? Para hacerle ver claramente
que Dios tenía cuidado para con ellos, que es una manera en que Dios nos hace ver que Dios tiene cuidado para con nosotros. Somos sus pueblos, le hemos creído. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a haber varios faraones. Recuerda que José trae a toda su familia, 70 para ser exactos, a Egipto, a Gosén, que era la parte, ahora sí que la mejor parte, el mejor terreno, el mejor territorio que había en Egipto, es donde estaba el pueblo de Israel. Pero pasan 400 años que Dios le había dicho a Abraham que iba a pasar. Es decir, Abraham no le ocultó lo que iba a suceder con toda esa generación, con todo ese pueblo que Dios estaba creando para compartir la palabra de Dios, y le dice claramente que iban a estar 400 años en Egipto. ¿Y qué sucede? El faraón que muere, que conocía a José, pues realmente vienen otros faraones, pues después de 400 años, y podríamos decir que este faraón, ya después de que se cumplieron los 400 años, veía al pueblo de Israel y decía, estos hombres son muy fuertes, estos hombres son mucho más altos que los egipcios, y si no hago algo con ellos, si no los pongo a esclavitud, ahora sí que pueden darme un golpe de estado, ¿no? Así que se pueden unir con los enemigos de Egipto y nos pueden derrocar. Entonces, ¿qué hizo este faraón? Los puso como esclavos. Y que recordemos que también ese faraón no quería que hubiera más varones, y en ese momento hay una matanza de niños, y recordemos que de ahí sale Moisés. Moisés fue realmente adoptado por la hija de faraón. ¿Para qué? Para que creciera ahí. Moisés creció en Egipto, fue enseñado en las universidades de Egipto y fue preparado, ¿correcto? Pero Dios tenía un proyecto y un plan para con él. Claro que él cometió un grave error. Los que conocemos la historia nos damos cuenta de que él se adelantó, hizo algo equivocado y fue desterrado. Así que se fue al desierto. ¿Cuántos años tenía José cuando realmente fue desterrado? Tenía 40 años. Esa es la edad que él tenía. ¿Y qué edad tenía Moisés cuando realmente Dios le llama en la zarza? Tenía 80 años. Entonces, si tú crees que por tener 50, 60, 70 años ya estás viejo para servirle al Señor, te quiero decir que los mejores años son de los 70 a los 80. Entonces, ahora sí que no pienses que ya por tener esa edad ya no vas a servirle a Dios. Claro que vas a servirle a Dios, porque por eso Dios usa ese tipo de personajes y nos hace ver claramente que nosotros nos vamos a jubilar cuando nos muramos, que si no puede haber un pastor que se jubile, no puede haber un maestro que enseñe la palabra que se jubile, no. Vamos a enseñar y vamos a compartir la palabra hasta que Dios nos mande llamar. Entonces, aquí lo importante es entender lo que va a suceder en Egipto. Es decir, Moisés, en ese momento Dios le da una orden y le dice, tienes que ir a sacar a mi pueblo, a salvar a mi pueblo. Y Moisés, ya te imaginarás, para empezar, creo que se volvió tartamudo en el desierto, porque realmente, él hablaba bien, pero le decía a Dios que era tartamudo, ¿no? Y ya te imaginarás, siempre vamos a estar queriendo poner alguna justificación para poder servirle a Dios, siempre. Pero Dios realmente, cuando quiere usar tu vida, la va a usar y va a hacer todo lo posible para que ese proyecto que empezó en ti, porque Dios no invierte en vano en nosotros, no invierte en vano. Si está invirtiendo en cada uno de nosotros es porque Dios tiene un plan y porque Dios tiene un proyecto. Entonces, vamos a ver lo que va a suceder, que si en ese momento Moisés llega delante de Faraón y ¿qué le dice? Le dice, ahora sí que él sí conocía a ese Faraón porque era con el que él había crecido. Y en ese momento le dice, quiero que liberes a mi pueblo, ¿sí? Porque tenemos que ir a adorar a Dios. Y entonces el mismo Faraón le pregunta, ¿quién es ese Dios? Yo no conozco tu Dios, ¿sí? Y para poder entender un poquito la enseñanza, vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo, ¿sí? Para poder entender esta enseñanza y lo que va a suceder con toda esta enseñanza. Y vamos a leer en el capítulo 4, vamos a leer el versículo 21, ¿correcto? Y fíjate lo que dice. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Tú dices, oye, ¿qué clase de mandato es ese? ¿No?
si quieres que vaya yo a liberar a tu pueblo y vas a endurecer el corazón de Faraón, mira, hay algo muy importante. Dios conoce el corazón de todos, tanto creyentes como incrédulos. Dios los conoce. Y te voy a decir una cosa, Dios tuvo misericordia para con Faraón, para que él se arrepintiera. Pero te digo una cosa, él nunca quiso arrepentirse. Entonces, claro que Dios dijo, pues, te voy a usar. Ahora sí que voy a usarte para que el pueblo de Egipto, y no nomás el pueblo de Egipto, sino también mi pueblo, vea quién soy yo. Recuerda que cuando Moisés hablaba con Dios, le preguntó, oye, ¿y cómo te llamas? Así porque si me preguntan tu nombre, ¿cómo te llamas? Y simplemente Dios le dijo, diles que yo soy el que soy. Que si realmente era la manera de presentarse delante de Dios. Así que no parece justo, pero te voy a decir una cosa, para Dios es justo. Y lo que hace Dios siempre va a ser justo, porque a veces pensamos que Dios comete alguna injusticia. No, Dios no comete ninguna injusticia. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien, no pensamientos de mal. Entonces Dios no comete ninguna injusticia. Entonces aquí lo importante es ver lo que sucedió. Ahora vámonos al capítulo 5 del mismo Éxodo y vamos a leer el 1 y el 2, el versículo 1 y 2. Y fíjate cómo dice. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Fíjate qué fuerte. A ver, por favor, aquí hay lugares. Aquí se pueden sentar, no hay ningún problema. No les voy a preguntar, no se preocupen. Así que Dios realmente empieza a comenzar su obra. ¡Wow! Es decir, vamos a ver cómo Dios empieza. Entonces, Dios tiene que hacer, ahora sí que un proceso para liberar al pueblo de Israel. Entonces, Dios usa a Faraón y como resultado, ¿qué hace Dios? Empieza a mandar, Nicolás, aquí al lugar, Nico, como resultado, quiero decirte algo, Dios empieza a mandar plagas. Aquí está, mira, aquí adelante hay lugar, Entonces, sí es importante entender lo que Dios va a hacer, ¿no? Lo que empieza a hacer realmente en el pueblo de Egipto, que si Él empieza a mandar una de estas pruebas, podríamos decir, de estas aflicciones, ¿no? Al corazón de Faraón. ¿Para qué? Para que dejara ir a su pueblo. Era la manera en la que Dios tenía que trabajar tanto en Faraón como incrédulo, porque fíjate lo más increíble, Dios lo hace tanto en el incrédulo como en el creyente. Que si lo hizo en el incrédulo, pero también lo hizo con el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que ellos se dieran cuenta de quién era su Dios. Así que quiero que notemos algo. Moisés se presenta delante de Faraón y le dice, y claro que la respuesta de Faraón fue, no los voy a dejar ir. Esa fue la respuesta de Faraón, ¿sí? Y Dios dice claramente, bueno, está bien. Es decir, recuerda que aún en el incrédulo, cuando el incrédulo toma esa decisión de no creer, Dios dice, no hay problema, ¿sí? Nos veremos más adelante. Así que, si hay algo que le gusta a Dios, dice que le gustan los huesos difíciles de roer, ¿no? Entonces, los que son difíciles, para quererle entregar o rendirse delante de Dios, mira, Dios trabaja en sus corazones de una manera que no lo imaginamos. Así que lo primero que sucede es que, ¿qué hace Moisés? Convierte las aguas del río Nilo en sangre. Eso es lo primero que hace. Recuerda que el Nilo realmente para ellos era algo maravilloso. Es más, lo adoraban, quiero que lo sepas. Así que, además de que lo adoraban, realmente era una parte alimenticia. ¿Por qué? Porque también se alimentaban, ¿no? Y claro, como lo veneraban como tal, imagínate lo que hace Dios. ¿Qué empieza a hacer Dios con cada uno de estos juicios o cada una de estas plagas? Quiero decir que Dios empieza a mandar a sus ídolos. Era un ídolo. Y claro que como ídolo, dijo, vamos a ver quién es tu ídolo. Así que, ¿qué sucedió? Pasaron 7 días y quiero decirte que no había agua. La gente tenía que ir a los ríos, ¿sí? A poder beber, porque no podían beber agua de ese lugar.
Y luego Moisés regresa y le dice otra vez, Faraón, deja ir a mi pueblo. Y vemos cómo está Éxodo 8:9. En Éxodo 8:9 dice claramente, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo. ¿Por qué razón? Porque en ese momento lo que hace es mandar una plaga. ¿Cuál? Ranas, imagínate, ¿no? Que si, yo no sé si ya has tenido contacto con las ranas, pero yo, donde vivo, de repente hay ranas y digo, sácatelas. Además de que no te dejan dormir, porque no te dejan dormir, realmente es algo que dices tú, wow, no, a mí no me agrada. Entonces tú imagínate en ese momento, en todo Egipto, tú durmiendo y que de repente te salte una rana en la cabeza, ¿no? ¿No? O que estés bien tapado y de repente en los pies sientas que algo se mueve dentro de tu cama, ¿no? Entonces, como que no es nada agradable. Quiero decirte que en ese momento se llenó de ranas todo Egipto, todo Egipto. Y es impresionante ver cómo ellos, endureciendo su corazón, diciendo, ok, me arrepiento. Fíjate la manera, y vas a ver cuántas veces Faraón dijo que se arrepentía, pero no se arrepintió. ¿Cuántas personas dicen que se arrepienten, sí? Pero realmente no se están arrepintiendo? Siguen con su vida y siguen controlando su vida. Así que Faraón realmente es una muestra de cómo el corazón del hombre se puede endurecer. Dios tiene misericordia para acercarse para cada uno de ellos, pero realmente el corazón se endurece. Así que las ranas estaban por todos lados, ¿no? Y en ese momento, claro que llama Faraón a Moisés y le dice, por favor, ok, está bien, me arrepiento. Ahora sí, desaparece estas ranas, desaparécelas, es decir, sácalas de aquí. Ok, ¿qué hizo realmente Moisés? Simplemente desaparecieron las ranas. Pero aquí vamos a ver, ahora sí que una decisión de cómo Moisés no cumple con su palabra, ¿no? Faraón dijo, las dejaré ir, quítale esas ranas de Egipto, pero no los dejó ir. Y Moisés tuvo el valor, porque tuvo el valor de confrontar a un faraón, ¿sí? Moisés, si tenía temor, era temor de que Faraón mismo lo mandara a matar, ¿correcto? Tenía el poder para poderse deshacer de él. Pero ¿quién guardaba a Moisés? Dios. Así que la siguiente plaga, ¿sabes cuál fue? Piojos. No sé si alguna vez has tenido piojos tú en la cabeza, ¿verdad? Porque dicen que cuando hay que tener piojos en la cabeza, creo que te tienen que cortar la cabeza. O sea, te tienen que cortar el cabello, ¿no? Entonces imagínate que ahora eran piojos. Y todo Egipto estaba lleno de piojos. Así que imagínate esa situación. Y claro que Dios, ahora sí que en ese momento empieza a trabajar en el corazón de Faraón, empieza a trabajar también en el corazón de los egipcios, y le empieza a hacer ver al pueblo de Israel quién es Dios. Porque quiero decirte que ninguno de los juicios que tuvo Egipto, lo que fue Israel, no padeció de ninguno de ellos. Ellos se enteraban y sabían lo que estaba pasando. Pero ninguno de los juicios que Dios mandó a Egipto, el pueblo, Dios lo guardó. Fíjate qué impresionante. Oye, ¿cuál es la enseñanza? Te hace ver Dios, que Dios te va a guardar mientras estés bajo sus alas, ¿eh? Porque muchas personas, muchos creyentes dicen, bueno, si Dios me guarda, puedo hacer lo que quiera, perdóname, pero no. Si tú quieres hacer lo que quieras, entonces ahí ya es así que tú vas a pagar la cuenta, ¿ya? Dios ya no va a poder meter las manos. Entonces sí es importante que estemos bajo sus alas, bajo su protección. ¿Para qué? Para que no padezcamos lo que el mundo está padeciendo. Eso es lo que realmente hace Dios. Y claro que empieza a trabajar en el corazón de los judíos. Entonces, en ese momento, pues dijeron, no, ¿sabes qué? No queremos piojos. Y claro que otra vez Faraón llama a mandar a Moisés, salen los piojos, ¿no? Y le da la oportunidad de hacer lo correcto, porque eso es lo que hace Dios siempre cuando se acerca a una persona. ¿Qué hace? Le da la oportunidad de hacer lo correcto. Pero Faraón, así como Dios sí tuvo que trabajar con Faraón, así Dios lo hace con muchas personas que tienen un corazón endurecido, o que no quieren creer, o que quieren seguir tomando la vida en sus manos pensando que ellos tienen el control de sus vidas. Así que Faraón le hace una promesa a Moisés, ¿no? Y quiero decirte que muchos creyentes hacen lo mismo. Le prometen muchas veces a Dios y en verdad no cumplen lo que realmente estás prometiendo.
porque pudiste haber pasado por una situación difícil y le has de haber dicho a Dios, Dios, te prometo esto si me liberas de esto. Y fíjate qué increíble, Dios lo hace. Pero ¿qué pasa? Lo puedes cumplir tal vez 2 semanas, quizá un mes, pero luego se te olvidó. Se te olvidó. Y ya no cumples lo que tú le estás prometiendo a Dios. ¿Alguna vez le has dicho a Dios que quite esa presión que hay en tu vida? Esa situación en la que tú estás viviendo, ya sea enfermedad, ya sea trabajo, ya sea circunstancias, no sé, lo que sea. Que si te has dado cuenta de la presión de lo que está pasando en tu vida, así que tú le has hecho alguna promesa a Dios. ¿Sí o no? Contéstame, dime sí o no. Ah, muy bien. ¿Alguna vez la has roto? Claro. Entonces, fíjate cómo somos, fíjate cómo es nuestra naturaleza. Así que eso fue lo mismo que hizo Faraón. Primero decía que sí y luego se arrepentía. Así que seguimos tristemente. Fíjate qué impresionante. Es increíble que el creyente sigue el ejemplo del pagano. Porque Faraón era incrédulo, quiero que lo sepas. Y hay creyentes que se comportan como incrédulos, como paganos. Oye, ¿le entregaste tu vida a Jesucristo? ¿Verdaderamente le entregaste tu vida a Jesucristo? ¿O simplemente crees o vives en una emoción o en una religiosidad? Porque eso es lo que a veces la gente cae en esa trampa de tener una religiosidad. Perdóname, esto no es una religión. Dios nos hace ver que es una relación personal entre tú y Él. Eso es lo más importante. Así que muchas veces los creyentes le hacen promesas a Dios que no cumplen. ¿A Dios se le olvida? No. A Dios no se le olvida. Así que Faraón dijo, no los voy a dejar ir. Y claro que la Biblia relata que Dios manda toda clase, ahora toda clase de insectos, ¿no? Imagínate moscas, ¿no? No sé si ahorita estaba aquí parado una mosca y ya me estaba volviendo loco, ¿no? Entonces, imagínate ahora estar el lugar lleno de moscas. No, pues olvídate, qué locura. Es una locura. No sé si me das cuenta, no sé si te pasa, pero yo no aguanto el tener una mosca a mi alrededor. Entonces, imagínate ahora lleno de moscas. Y luego empieza a advertirles y les dice, voy a matar a su ganado. Que si lo que veían como ídolos, su ganado, va a morir, ¿no? Y en ese momento dice la Biblia que mató a todas las vacas de Egipto. Todas las vacas murieron en ese momento. Así que no tendrían que comer y los resultados estaban afectando la economía de Egipto. Hoy nos damos cuenta de todo lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo, nos estamos dando cuenta de cómo el mundo, por lo que está sucediendo en la Tercera Guerra Mundial, porque aunque no lo creas, ya estamos en una Tercera Guerra Mundial. Tal vez tú no quieras creer en eso, pero estamos en una Tercera Guerra Mundial. Estamos viviendo una Tercera Guerra Mundial. Y no nomás eso, va a haber problemas, va a haber pestes, como dice la Biblia, va a haber hambruna, claro. El mayor productor de trigo está en Ucrania. ¿Y sabes qué? Se está echando a perder. ¿Por qué razón? Porque no hay manera de cómo desplazar. Pero fíjate la dureza del hombre, ¿no? Cómo Dios le puede estar haciendo ver tanto a un Putin como a un presidente de Ucrania, oiga, pónganse de acuerdo, ¿no? Mira, ni uno ni el otro va a ceder, quiero que lo sepas. ¿Por qué razón? Por su orgullo, por su soberbia, por querer tener el control. Oye, la naturaleza humana no ha cambiado, ¿eh? Así como hablamos de un faraón de hace más de 4,000 años, ¿sí? Estamos hablando que la naturaleza del hombre es la misma, no cambia. Así que Faraón dijo, no lo haré. Y claro que en ese momento Egipto empezó a sufrir todas las consecuencias. Toda la gente de Egipto empezó a sufrir las consecuencias como resultado, fíjate, como resultado de la decisión de un hombre. Cómo hay países o naciones, ¿sí?, que por la decisión de un hombre afecta a muchas personas. ¿Tú crees que les interesa? En lo más mínimo. No les interesa a la gente. ¿Tú crees que al presidente de Ucrania le interesa a la gente que vivía en Ucrania? Perdóname, en lo más mínimo, ¿sí? No les interesa. ¿Tú crees que les duele el que haya muerte de niños
de señoras y ancianos, de gente grande, ¿que tú crees que a ellos les duele? No les duele. Ese es el orgullo del hombre. Así que Faraón actuaba de una manera de negarse a Dios. ¿Sabes cuál es el problema de los gobernantes? Cuando no quieren creer en Dios. Cuando se niegan en creer en Dios. Muchos podrán decir que creen. Perdóname, no creen. Porque si creyeran, tuvieran temor de lo que estuvieran haciendo. Entonces, no creen realmente en Dios. Así que Moisés seguía tratando de trabajar en el corazón de Faraón para decirle que los dejara ir. Y claro que en ese momento Faraón no quería. Luego Moisés fue y le dijo a Faraón, Faraón, realmente lo que tú estás haciendo, estás afectando no nomás tu vida, sino la vida de toda la gente que vive en Egipto. Faraón era confrontado por el hecho de que estaba desobedeciendo a Dios. ¿Qué sucede en los países cuando desobedecen a Dios? Estamos siendo enfrentados por esa situación. Así que Dios va a confrontar a esas personas. Quiero decirte que ellos van a tener un juicio especial. Todos los gobernantes, todos los secretarios, todas las personas que tuvieron una responsabilidad van a tener un juicio especial. ¿Por qué razón? Porque van a tener que rendir cuentas de lo que hicieron. Eso es lo que van a tener que hacer. Así como Faraón tuvo que rendir cuentas de lo que hizo. La Biblia dice que también Dios mandó úlceras. Ahora sí que todo el pueblo tenía úlceras, todo el pueblo, todo Egipto tenía salpullidos. Imagínate toda esa situación. Fíjate cómo estaba afectando completamente a una nación, ¿sí? Así que ve todo lo que estaba sucediendo y yo creo que llegaba gente y le decía al mismo Faraón, oye, ¿no te das cuenta de lo que está sucediendo en Egipto? Es más, ya saliste de tu castillo, de tu palacio y te das cuenta de lo que está pasando fuera. No quieren salir de su palacio. No quieren darse cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor. No les interesa. Así que el agua convertida en sangre, las ranas, los piojos, los insectos, la plaga, las úlceras, ¿no? Y luego Moisés le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo, si no Dios va a mandar un granizo. Creo que Jalapa ya padeció de un granizo fuerte, ¿sí? Y creo que el tamaño del granizo era como una pelota de ping-pong, algo así, ¿no? Quiero decirte que el granizo que mandó Dios a Egipto eran como bolas de béisbol. Y ya hay lugares donde ya ha granizado de esa manera. Entonces, fíjate todas las señales que Dios nos da de lo que está sucediendo en el mundo. Y el mundo no quiere creer. Así que hubo un granizo, el granizo acabó con las cosechas, acabó con los pocos animales que había en Egipto, ¿no? Realmente se trataba de una destrucción. Oye, ¿has pensado realmente lo que Satanás quiere en este planeta? ¿En lo que Dios ha creado? Quiere destruirlo. ¿Sabes qué hace Satanás? Usa a los gobernantes. A veces la gente se queja y dice que Satanás, mira, Satanás no está contigo, no te preocupes. Tiene a sus tlacuaches, a sus ángeles caídos, ¿no? Esos son los que te van. Y no nomás tiene a sus ángeles, porque te voy a decir una cosa, te tiene a ti. Tú eres tu peor enemigo. Tu naturaleza es tu peor enemiga. Entonces, olvídate de estar pensando cuando una persona me dice que Satanás, mira, Satanás no está contigo. Es decir, no te preocupes. No va por ahí. Es decir, pero sí los demonios. Y claro que, ¿qué hacen? Destruir. Eso es lo que hacen, destruir. Así que realmente Faraón, cada vez su corazón estaba más endurecido. Y Dios sabía perfectamente que Faraón no iba a acceder. Así como Dios también conoce el corazón de las personas que no van a acceder. Pero ¿sabes qué hace Dios? Que las personas que no acceden, Dios las va a usar. Así que, ¿no quieres? No te preocupes. Te voy a usar para que otras personas que están a tu alrededor se quebranten. Esa es la manera en que Dios trabaja. Esa es la manera en que Dios nos hace ver lo que hace con las personas que están a nuestro alrededor. Así que, fíjate la misericordia y el amor
que Dios tuvo para con Faraón. Fíjate la misericordia y el amor que Dios tiene para el incrédulo. ¿Tú crees que quisiera juzgarlo? Perdóname. Dios no ha venido a juzgar, va a venir a juzgar, claro. Va a venir un juicio, claro que va a venir un juicio, aunque la gente no lo crea. Pero ahora lo que Dios está buscando es que todos procedan al arrepentimiento, que todos conozcan a Dios, que realmente se den cuenta de cómo está su situación delante de Él. Eso es lo que Dios quiere. Así que Dios muestra que hay corazones muy endurecidos. Tal vez vives con alguien que tiene un corazón muy endurecido, o conozcas a alguien que tiene un corazón muy endurecido y que no quiere creer. Simplemente cree que puede ser él autosuficiente sin la necesidad de depender de Dios. Todos necesitamos depender de Dios. ¿Cuántas personas en su hogar, amigos, trabajos, han visto testimonios? Porque cuando tú le entregas tu vida a Cristo, tú eres un testimonio, quiero que lo sepas. ¿Cuántos testimonios están viendo en hogares, en trabajos, en hogares, con amigos, con gente que está a tu alrededor? ¿Y sabes qué es lo más increíble? No quieren creer. No quieren creer. Fíjate qué fuerte. Así que Faraón sigue diciendo que sí, pero a la hora de la hora dice que no. Luego vienen las langostas. Así que aquí los saltamontes ahora sí que empezaron a comerse todo lo verde, todo lo que realmente quedaba del pobre Egipto. Las langostas acabaron con ello. Piensa en toda esa gente que sufrió. Piensa en la gente que hoy está sufriendo. Hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que está padeciendo. ¿Te acuerdas que te decía hace varios años, antes de que empezara la pandemia, ora por tu país, no dejes de orar por tu país? Y fíjate lo que está pasando en nuestro país. A veces el mismo creyente cree que no va a pasar nada. Te digo una cosa, Dios puede traer un juicio a este país. Oye, Arturo, pero hay varios creyentes, minoría. Es una minoría. Es un país idólatra, es un país corrupto, es un país afectado por el pecado. Dios ha tenido mucha misericordia para con este país. Pero aún como creyentes, Dios puede traer un juicio. Ahora creo que es el momento de clamarle a Dios. Porque todo lo que estamos viviendo, si tú dices que esto está pasando, lo que estamos viviendo en la Tercera Guerra Mundial, lo que está pasando es en Europa, no, espérame, ya. Estos 6 meses que vienen, acuérdate de mí, no soy profeta, ¿eh? Pero acuérdate cómo vamos a padecer. Toda América va a padecer. Claro que vamos a padecer. Hoy Arturo me preguntó un creyente, ¿vamos a vivir la tribulación? Ya estamos viviendo la tribulación. Es decir, ¿cómo que vamos a vivir la tribulación? Ya estamos viviendo una tribulación. Dios ya nos está haciendo ver lo que está pasando y lo que está sucediendo en el mundo. Recuerda que Jesús mismo les dijo a los apóstoles y a los discípulos, habrá guerras y rumores de guerras. Habrá pestes, hambres. ¿Sí? Es decir, claro, Dios nos advierte lo que va a suceder antes de que Jesucristo venga a la tierra. Claro que va a suceder. Así que muchas familias sufren a causa de la desobediencia. Muchas veces el padre o la madre o el hijo o la hija no quieren obedecer. ¿Qué sucede? El hogar sufre. Quiero decirte que el hogar padece. Claro. ¿Por qué razón? Porque estás desobedeciendo. Desobedecer a Dios en privado es desobedecer a Dios creyendo que no se va a dar cuenta. O vas a pensar que la gente que está a tu alrededor no se va a dar cuenta. Perdóname. Hoy estaba jugando con mi hijo. Y estaba jugando este jueguito de los palitos chinos. No sé si alguna vez lo jugas. Cuando lo vi en la tienda dije, lo voy a comprar. Dije, a mí me gustaba mucho. Y entonces me puse a jugar en la mañana con él. Me los trajo, me dijo, jugamos. Le dije, sale, vamos a jugar. Y en ese momento empezamos a jugar. Y le dije, ahorita vengo, voy a ir por una cosa que te tengo que dar.
y tú juega. Pero quiero decirte algo, hijo. Dios está viendo si realmente moviste o no te moviste. Ahora sí que, ay, tú sabrás si me dices la verdad o no me dices la verdad, ¿no? Ahora sí que, en ese momento, cuando llegué y tenía el pelito en su mano, me dijo, no, de veras, no moví. Tú lo sabrás, hijo. Ahora sí que yo no te vi. Pero ese es el punto, ¿no? Que si perdemos de vista que Dios nos ve, Dios ve todo lo que hacemos. Así que el desobedecer a Dios creemos que es en privado, pero no lo es. ¿Sí? Todo el mundo y la familia sufren las consecuencias cuando alguien desobedece. Eso es lo que sucede. Así que el líder de Egipto, Faraón, se niega a dejar ir al pueblo de Israel, ¿sí? Y todos sufren el resultado. Realmente todo Egipto padeció. Claro que han hecho promesa tras promesa, pero no la ha cumplido. Y Dios sabe que todas esas promesas se rompen. Dios lo sabe. Mira, ¿quién más que Dios conoce tu corazón? ¿Quién más que Dios conoce tu vida? ¿Sabe quién eres? ¿Tú crees que podemos engañar a Dios? Perdóname, pero no. Te podrás engañar a ti mismo, podrás creer que engañas a las personas que están a tu alrededor, pero un día se van a dar cuenta de que eras un tramposo. No trates de engañar a Dios. Así que luego llega la última plaga, que esa plaga pues no la quiero mencionar, porque no va en este estudio como tal, la manera en que Dios tuvo que quebrantar verdaderamente a Faraón, y que aún así quiero decirte una cosa, aún así, Faraón no se arrepintió. Así que esta noche, hubo una noche larga. Dice la Biblia que hubo tinieblas en Egipto. Fíjate qué fuerte, ¿eh? Dice la Biblia que hubo 3 días y 3 noches. Imagínate levantarte, así que levantarte de tu cama y ver completamente oscuro. Oscuro, porque no permitió que es más, no podía prenderse ni una vela, para que tú me entiendas. Que si la gente que se levantó pensaba que estaba ciega, ¿sí? Las personas que vivían dentro de su casa se estaban palpando porque no se veían. Tú imagínate la oscuridad en la que ellos vivían. Claro que la Biblia dice que en el único lugar donde había luz era en Gosén, que es Egipto, era Israel, el pueblo de Dios. Era el único donde realmente había luz. Pero en todo Egipto hubo tinieblas. ¿Sabes cómo vive hoy el mundo? Vive en tinieblas. Dice la palabra que están ciegos. Y si un ciego guiara a otro ciego, dice que los dos caerán en el infierno. Hoy Dios tiene misericordia para con nosotros. ¿Por qué? Porque hoy sale el sol para buenos y malos, para creyentes e incrédulos. Hoy sale el sol para todos. Pero un día, quiero decirte algo, los que no creyeron van a vivir en un lugar de tinieblas. Lo único que van a escuchar es el lloro y crujir de dientes. ¿Existe un infierno? Claro que existe un infierno. Jesús habló más del infierno que del cielo. Ese lugar es un lugar de tinieblas. La gente no se va a poder ver. Entonces, fíjate los juicios que Dios mandó a Egipto para que te des cuenta de lo que vamos a padecer. Dios nos cuenta esa historia para hacernos ver lo que viene más adelante. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para que hoy, si Dios te manda a llamar, estás preparado para estar delante de Él? Esa es la pregunta. Tú no sabes cuándo vas a morir. En cambio, Dios sí lo sabe. Esa noche fue una noche larga. Dios dejó completamente en oscuridad a Egipto, ¿sí? Excepto al pueblo de Dios. Y vemos lo que dice Éxodo 10, el capítulo 10, 21 al 23. Dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera que las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo. Y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días.
Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Mira, al ver eso, te voy a decir una cosa. Al estudiarlo decía, hijo, ha de ser tenebrosos. No sé si has estado alguna vez en algún sitio donde ha estado completamente oscuro. Pero te digo una cosa, es tenebroso. Da miedo. Así que imagínate que la gente estaba pensando que había quedado ciega. Que era otro de los juicios que Dios había mandado a Egipto. No, mira, es algo que Dios nos quiere hacer ver a nosotros. La gente que está a tu alrededor está ciega. No ve. No trates de querer convencerlos, porque tú no los vas a convencer. Tú tienes que orar por ellos para que Dios los convenza. No trates de agarrar la Biblia y quererlos agarrar a bibliazos. Perdóname, eso no va a resultar en lo más mínimo. Oye, que te preocupa la salvación de ellos, muy bien, ponte a orar por ellos. Porque Dios es el que va a tener que trabajar en el corazón de ellos, no tú. Dios quiere usar tu vida para que tú seas un verdadero testimonio y para que la gente vea que hay luz en ti, ¿sí? Y que en ellos hay tinieblas. Esa es la diferencia. Así que quiero decirte que aún así Faraón no los dejó ir. 9 de estos juicios, que fueron plagas, ¿no?, han sucedido en Egipto y todo el mundo ha sufrido. Todo el mundo. Menos el pueblo de Dios. Oye, ¿va a padecer? Sí. Quiero decir que en la parte de árabes están matando a los cristianos. ¿Hoy están padeciendo? Sí. ¿Por qué razón? Porque están creyendo en Jesucristo. Nada más por esa razón. Gracias a Dios, de veras le doy gracias a Dios que hoy tenemos la oportunidad de cargar una Biblia, poder estar en la calle con una Biblia, de poder compartirle a la gente, ¿sí? Dale gracias a Dios porque tienes esto en tus manos. Hay quienes no lo tienen, ¿sabes? Está prohibido tener la Biblia en sus manos. Así que Dios le da una orden y en realidad, realmente, Dios cuando hace algo, lo toma en serio. Es decir, el juicio era inevitable. ¿Se podía haber arrepentido Dios? No. Porque cuando Dios marca una sentencia, la da. Recuerda con Noé. Marcó una sentencia. Recuerda a Sodoma y Gomorra. Aunque Abraham estaba orando para que Dios no mandara un juicio, ¿sí? No los aniquilara, ¿sí? Aún así, Dios cumplió. ¿Por qué razón? Porque él se daba cuenta de que el hombre no iba a cambiar. El hombre no va a cambiar. El hombre va a ir de mal en peor. Cuando Dios tiene misericordia para que el hombre tenga muchos años es para que se arrepienta y aún así no se arrepienten. Así que Faraón no tenía la mínima intención de cambiar. No tenía esa intención. Ni su actitud, ni tampoco su comportamiento. Hoy hay incrédulos que no quieren cambiar. Quieren seguir con su vida. Y creen que ellos tienen el control de su vida. ¿Cuántas personas le dicen a Dios, Señor, perdóname en el nombre de Jesús, amén? Y creen que ya por esa razón, ya Dios los perdonó y Jesucristo está en su corazón. Mira, Dios conoce el corazón y Dios sabe si verdaderamente vas a cambiar o no. Dios sabe si verdaderamente le vas a entregar tu vida a Cristo o no. Dios lo sabe. Así que no juegues con tu salvación. No juegues con ese regalo que Dios nos ha dado. Realmente hay gente que pueda tener un sentimiento momentáneo, ¿no? Muchas personas desean cambiar. Claro. Muchas personas acuden a cosas que creen que los va a ayudar.
Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, y ya todo lo que te imaginarás en Anónimos, ¿no? Creen que eso los va a ayudar. Perdóname, eso no te va a ayudar. Eso es hacerlo en tus fuerzas. Tú tienes que permitirle a Dios. Tú tienes que ver su poder. Tienes que creerle a Él. Y la pregunta es, ¿cuánto le has creído? Así que hay gentes que se están engañando a sí mismos pensando que tienen una relación con Dios. No existe tal. ¿Cuántas personas le hacen promesas a Dios que no piensan cumplir? Porque no las piensan cumplir. Y llamémosle por su nombre. Desobediencia. Desobediencia deliberada e intencional contra Dios. Claro, el hombre es enemigo de Dios, aunque diga que cree en Dios. Recuerda que Dios es el único que nos ha mostrado con claridad lo que requiere de cada uno de nosotros. Dios te lo ha mostrado. Y es sorprendente cómo la gente cree que le puede hacer promesas a Dios y seguir como si nada hubiera pasado. Gracias a Dios por las personas nuevas que están hoy aquí, ¿sí? Pero los que estaban antes, ¿recuerdas cuántos éramos? Éramos el doble de lo que estamos aquí. Oye, la pregunta es, ¿y dónde están? Muchas veces Dios tiene que limpiar su pueblo. Y no nomás lo hace en nuestra iglesia, lo hace en todas las iglesias. Dios tiene que sacar la paja, ¿sí? Porque no sirve. No sirve. ¿Qué caso tiene que estés aquí sentado, nada más queriendo escuchar, querer como esas ovejas, querer alimentarte y no querer servirle a Dios? Si Dios todavía te tiene aquí, es porque tiene un plan para ti. ¿Te has puesto a pensar cuál es el proyecto o el plan que Dios tiene para ti? Vemos que esto sucede en todos los capítulos donde Dios nos mostró lo que estaba pasando con Faraón y Egipto. Faraón nunca iba a cumplir sus promesas. ¿Por qué? Porque su corazón estaba endurecido. Y Dios lo sabía. Lo importante de esto es, ¿cuál es nuestra lección aquí? ¿Qué nos quiere decir Dios a nosotros? Creemos que quizá todos hemos dicho en algún momento, Señor, muchas gracias por lo que nos has dado. Perdóname. ¿Te acercas a Dios cuando realmente lo necesitas? ¿O estás en comunión con Él continuamente? ¿Te acercas a Dios cuando tienes algún problema y lo estás tomando como en el béisbol, ¿no? Un bateador emergente. Si te necesito, te mando llamar. Si no te necesito, ¿para qué te mando? Así que, ¿para qué quiero hablar contigo? Muchos creyentes están así. Y claro que nuestros corazones cada día se van enfriando. ¿Sabes qué dice la Biblia cuando Jesús venga a la tierra? Dice la Biblia que el amor de muchos creyentes se va a enfriar. No está hablando de los incrédulos, está hablando de los creyentes. Y te digo una cosa, lo estoy viendo. Es más, lo estoy viviendo. Eso es lo que está pasando. Así que muchos no están convencidos de querer obedecerle a Dios. ¿Cuántas veces has pecado? ¿Cuántas veces? Varias, ¿no? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios por el mismo pecado? Porque estás confesándolo, tal vez llevas confesándolo un año, ¿no? ¿Qué dice Juan? Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice Juan? Fíjate lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para realmente perdonarnos. ¿Cuántas veces has confesado tu pecado? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no lo has entregado.
¿Por qué sigues pecando? ¿Por qué sigues el mismo pecado en tu vida? Porque no lo has entregado. Cuando confieses el pecado, Dios dice que se lo entregues y que te apartes de él. Eso es lo que Dios quiere. Pero si tú sigues confesando el mismo pecado, quiere decir que ni lo has entregado y ni te has apartado de él. Y claro que muchas veces le puedes decir a las personas, es que no sé qué me está sucediendo, no sé qué me está pasando, ¿no? A veces quieres echarle el problema a otra persona. El problema está en ti. Así que, si no confieso de corazón, si no me arrepiento verdaderamente de corazón, derramando mi corazón delante de Dios y pidiéndole por favor que Él me ayude, porque en mí no está, yo no puedo, ¿sí? Yo no lo puedo hacer. Tiene que ser del fondo de tu corazón. Esa es la única manera. Así que, si en verdad le vas a pedir perdón, y si hay un perdón, te voy a decir que ¿qué es lo que hace Dios? Habrá un cambio en mi conducta. Claro, ya no voy a ser igual que antes. Va a haber un cambio en mi conversación. Ya no voy a hablar como hablaba antes. Y va a haber un cambio de carácter. El carácter de Cristo. No tu carácter, el carácter de Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere poner en ti? Si en verdad lo dices de corazón, ¿sí? En ese momento Dios hace la transformación. Recuerda que Dios viene a transformar vidas, no a parchar vidas. Y a veces la gente piensa que el cristianismo es como un parche, ¿no? Es que tú lo necesitabas en este momento y por eso acudiste a él. Oh, no es así. Dios no viene a parchar vidas, Dios viene a transformar vidas, viene a transformar mentes. Y mucha gente quiere el alivio momentáneo, ¿sí? Eso es lo que mucha gente quiere. ¿Y cuánta gente sigue confesando el mismo pecado año por año? ¿No? Y la Biblia dice claramente, si confiesas tus pecados, significa que estás de acuerdo con Dios. Estoy de acuerdo que estoy mal, Dios. Si en ese momento te lo entrego, estoy de acuerdo contigo. Así que estar de acuerdo con Dios y cambiar son dos cosas distintas. Mucha gente quiere cambiar en sus fuerzas. Te digo una cosa, no vas a poder. Tu naturaleza no te va a dejar. Moisés confronta a Faraón 9 veces. Fíjate qué impresionante. Y 9 veces en el cual estaba viendo la destrucción en Egipto. Y aún así, su actitud no cambiaba. ¿Por qué razón? Faraón no tenía la intención de cambiar. Hay muchas personas que llevan una vida que consideran muy buena, porque hay gente que hay gente que se cree buena, ¿sabes? Quiero decirte que la Biblia dice que no hay un solo bueno en esta tierra. Es más, no existe un solo justo. Y dices tú que eres bueno, perdóname. No existe nadie bueno. Ni los religiosos, ni los no religiosos. Ni los mismos creyentes, para que me entiendas. No existe una persona buena. La pregunta es, y es una pregunta, y tú vas a contestarla. ¿Cómo está la condición de tu corazón hoy delante de Dios? ¿Cuál es tu condición? Es entre tú y Él, ¿eh? Dice la Biblia, podrás engañar al hombre, pero no puedes engañar a Dios que pesa los corazones. Así que, si eres honesto, si eres genuino, si realmente conoces tus debilidades y sabes lo que está pasando en tu corazón, te vas a tener que presentar delante de Dios de esa manera. Si confronto mi pecado, es que lo voy a confesar, porque sé que no me agrada y sé que eso me puede destruir. Tu pecado te va a destruir si no lo entregas. Satanás no necesita hacer absolutamente nada. Hay algo que tú pierdes de vista. Satanás conoce tu antigua naturaleza. Sabe quién eres. Y además, que sabe quién eres, sabe cuáles son tus debilidades. Y te las va a presentar, ¿eh?
Porque Él te conoce. ¿Por qué necesitamos alimentarnos continuamente en la palabra? ¿Por qué necesitamos fortalecernos en ella? Porque es lo único que nos puede ayudar. Hay un versículo que dice que Satanás anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Oye, ¿está hablando de incrédulos y creyentes? No, está hablando de creyentes. De los creyentes o cristianos débiles, que Dios los va a devorar, que el león rugiente, Satanás, los va a devorar. Oye, ¿Dios lo puede permitir? Claro. Dios permitió que zarandearan a Pedro. Dios permitió que tocaran a Job. Dios lo permitió. Y te estoy hablando de un Job que oraba todos los días por sus hijos y por su familia. Y Dios permitió que Satanás lo tocara. ¿Qué hizo Satanás? ¿Te acuerdas del libro de Job? Si lo hayas leído. Destruyó todo en un día. Todo. Imagínate, no tuvo misericordia para con Job. Ganado, familia, trabajo, casa, destruyó todo lo que Job tenía en un día. Oye, ¿por qué Dios nos muestra eso? Para que te des cuenta de la naturaleza de Satanás. No juegues con el pecado. Porque si tú juegas con el pecado te va a destruir. Tú tienes que estar de acuerdo con Dios. Quiero que pongas atención. Al ver lo que Dios le hizo a toda una nación, fue a toda una nación de Egipto, por no reconocer a Jesucristo como Dios y por no querer liberar a su pueblo, Dios estuvo dispuesto a causar gran daño, gran sufrimiento, gran prueba. ¿Para qué? Para lograr su propósito. Oye, ¿cuál fue el propósito? Quiero decirte que no dudo que muchos egipcios se hayan convertido. Tal vez uno se fue al infierno, o algunos se hayan ido al infierno en Egipto, pero muchos se convirtieron. Muchos creyeron en el Dios de Israel. Cuando salieron esos 2 millones de judíos de Egipto, quiero decirte que también salieron egipcios, que creyeron verdaderamente en el Dios de Israel. Así que al ver este pasaje pienso, ¿cuánto evangelio hemos escuchado en este país? Mucho. Han venido muchos misioneros del extranjero a predicar a este país. Muchos. Hoy hay creyentes que creen que conocen el hilo negro o quieren buscar el hilo negro cuando el hilo negro ya está encontrado. Fíjate qué impresionante. Hoy yo he escuchado que hablan mal de don Emilio, iglesias que hablan mal de don Emilio Andere, ¿sí? Fíjate qué fuerte. Qué increíble que como creyentes estés hablando mal de un misionero que entregó su vida para venir a este país a predicar el evangelio y haya gente que hable mal de él. Qué triste, ¿no? Hoy nuestro país está escuchando mucho, pero muchos no quieren. Muchos están durmiendo. Y claro, Satanás hace que se duerman, que no escuchen el evangelio, que no escuchen la verdad. Claro, son de él. No los quiero entregar. A veces la gente no piensa o cree que todos son hijos de Dios, perdóname. O eres hijo de Satanás o eres hijo de Dios, dice la palabra. Aquí no hay de que no tengo un padre, o tienes un padre, o tu padre es Dios o tu padre es Satanás. O haces las cosas de Dios o haces las cosas del mundo. Porque el mundo fue entregado a Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Date cuenta en el rumbo que va este país.
Hoy más que nunca los creyentes necesitan ser avivados, ¿sabes? Está dormida la iglesia. Está dormida la iglesia. No puedes dejar de orar por tu país. Si realmente quieres a tu país, no puedes dejar de orar por él. Vamos en una dirección donde Dios diga, no más, ¿eh? Y Dios lo puede permitir. A veces la gente cree que no, que este país no va a llegar como un Cuba. Agárrate, ¿eh? Puede ser como un Cuba o como un Venezuela, ¿eh? Sin ningún problema. Si hablamos de presidentes comunistas en Latinoamérica, Centroamérica, Argentina, y el presidente es comunista. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Chile, Bolivia. Fíjate, ¿tú crees que a Estados Unidos le importa México? En lo más mínimo. Es más, ve lo que está pasando en Estados Unidos. Es decir, está realmente viendo un verdadero juicio en Estados Unidos. Así que, si nosotros gradualmente hemos afectado nuestra relación con Dios, te vas a alejar, vas a cambiar y ya no lo vas a seguir. Decimos que somos cristianos y decimos que amamos a Dios. Y la pregunta es, ¿a cuántas personas les has compartido? ¿A cuántas personas les has hablado? ¿Cuántas personas han creído? ¿A cuántas personas has llevado a los pies de Cristo? ¿A cuántas personas has invitado para que escuchen el mensaje de la salvación? De eso se trata. Se trata de que el pueblo de Dios realmente se dé cuenta de cuáles son sus convicciones. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿En qué estás creyendo? Si este país va en el rumbo en el que va, ¿sí? Va a ser afectado. Y vamos a padecer más de lo que tú te imaginas. Entonces creo que hoy es el momento que no dejes de orar por tu país. Que le pidas a Dios que realmente meta su mano. Y no nomás por tu país, por Estados Unidos y por los países donde se comparte la palabra, donde se predica el evangelio, que realmente despierta la iglesia. La iglesia necesita ser despertada, porque está dormida. Es la diferencia. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te damos muchísimas gracias por esta enseñanza. Gracias por lo que hoy tú nos acabas de decir, Señor, nos acabas de hablar a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tú trabajes en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Que nos hagas ver la importancia de poder compartir tu palabra a la gente que no te ha creído, Señor, principalmente a nuestros seres queridos. Te seguimos rogando mucho por nuestro país, Señor. Mete tu mano, Padre. Solamente tú tienes el poder para transformarlo, Señor. Está siendo afectado por el pecado, por la corrupción, por la idolatría. Y solamente tú, Dios, tienes el poder para realmente transformar y cambiar este país. Pon en el corazón de todos los gobernantes, aún del mismo presidente, ponle temor de hacer lo malo, Señor. Ponles temor de hacer lo equivocado, Padre. Y a nosotros como creyentes, danos la convicción, Dios, de vivir como tu palabra lo dice, de poder cumplir lo que tu palabra dice que tenemos que cumplir y de que tú puedas usar cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, por ese regalo tan inmerecido, porque no lo merecíamos, de haberte entregado nuestra vida, de haberte realmente entregado nuestro corazón, de haber puesto nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias por ese regalo que no merecíamos, Señor, y que sabemos que algún día estaremos delante de ti en tu presencia, alabándote, adorándote y agradeciéndote por toda la misericordia y el amor que has tenido para con nosotros. Hoy Dios, te pido por los que no han creído, Señor, para que tú trabajes en sus corazones, Padre. No permitas que se endurezcan como se endureció Faraón, Señor. Que se den cuenta de que hay un infierno y hay una condenación eterna. Hoy es el momento en que tú trabajes en el corazón de cada uno de nuestros seres queridos que no te ha creído, Señor. Quebrántalo, Señor.
Haz que realmente se arrepientan y se den cuenta de cómo está su situación delante de ti. No quisiéramos que ninguno de nuestros seres queridos vivan la tribulación, Dios. Va a ser verdaderamente una locura. Van a ser 7 años verdaderamente de locura, Señor. Y sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Sabemos que Jesucristo está de regreso, Señor. No sabemos cuándo, pero queremos velar, Señor. Queremos que realmente nos estemos atentos y no dormidos para poder compartir el testimonio, para poder compartir lo que tú has hecho en nuestras vidas. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.